lectura a una recomendación, al resumen de una recomendación. Desafortunadamente, un nuevo caso de violencia obstétrica en el hospital de la Secretaría de Salud en San Juan del Río. Como resultado de las investigaciones realizadas en el expediente de queja 19 del 2016, esta Defensoría acreditó violaciones a los derechos humanos, a la salud, integridad física en relación a derechos reproductivos, igualdad, trato digno y certeza jurídica de una mujer de 21 años de edad, así como la vida e interés superior de la niñez por los hechos en agravio de su hija, quien perdió la vida el mismo día de su nacimiento, atribuibles a personal médico adscrito al Hospital General de San Juan del Río, Querétaro. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen, se omitirá su publicidad de conformidad con la normatividad aplicable. Dicha información ha sido remitida a la autoridad recomendada. Para efectos del presente resumen, se entenderá como víctima 1 a la madre que requirió la atención obstétrica y como víctima 2 a su hija recién nacida. De igual forma, se describe el actuar de las y los servidores públicos responsables, aludiéndolos como servidor público del número 1 al número 11. Los hechos. El 22 de enero de 2016 compareció ante este organismo defensor la víctima 1, quien manifestó violaciones a sus derechos fundamentales y los de su hija, derivado de la dilación en la atención médica e irregularidades de naturaleza administrativa atribuibles a diversas servidoras y servidores públicos, ordenándose las diligencias necesarias para el conocimiento de la verdad en los hechos ocurridos. Es importante señalar que esta Defensoría se pronuncia respecto de las acciones y omisiones de los funcionarios descritos que constituyen irregularidades de carácter administrativa por la inadecuada prestación del servicio público de salud en agravio de la víctima 1 y como consecuencia la probable responsabilidad por la pérdida de la vida de la víctima 2, sin que esto implique una determinación sobre las causas de su muerte, que según el certificado de defunción fueron hipertensión pulmonar, síndrome de aspiración de meconio, asfixia perinatal y encefalopatía hipóxico-isquémico. Cabe destacar que la probable responsabilidad penal será resuelta por la autoridad ministerial dentro de la carpeta de investigación correspondiente iniciada por el delito de responsabilidad profesional en contra de quien resulta responsable. Los 3 rubros de los que se desprenden violaciones a los derechos humanos son: número 1, falta de colaboración y obstrucción en la investigación de esta Defensoría. El 29 de enero de 2016, este organismo autónomo solicitó informe respecto al nombre, cargo y funciones de los médicos que proporcionaron la atención a la víctima 1 los días 29 de diciembre de 2015, 2, 5, 8, 11 y 15 de enero de 2016. La respuesta fue atendida por el servidor público 11, quien negó que el personal a su cargo proporcionó atención médica a la víctima 1 antes del 16 de enero del año en curso, limitándose únicamente a remitir documentales a partir de esa fecha. El mismo servidor público envía copias certificadas de los expedientes clínicos de las víctimas, de los que se desprende que incumplen lo establecido por las normas oficiales respectivas, toda vez que se advirtió la falta de constancias que fueron aportadas por la quejosa a esta Defensoría. A fin de acreditar la totalidad de atenciones brindadas a la víctima 1 y la autenticidad de los documentos que proporcionó, personal dotado de fe pública de este organismo se constituyó en las instalaciones del Hospital General, confirmando la existencia de las notas aportadas por ella, las mismas que el servidor público 11 no incluyó en su informe y que tampoco formaban parte del expediente clínico. Número 2. Irregular integración de los expedientes clínicos. Además de lo anterior, del expediente clínico de la víctima 1, se observa la existencia de notas médicas incompletas, falta de nombre, cargo, rango, matrícula, especialidad del médico tratante y hora de atención. Obran datos con abreviaturas que impiden conocer con exactitud la información. Esto ocurre tanto en el expediente clínico del Centro de Salud, así como en el integrado en el Hospital General de San Juan del Río, en específico en las atenciones de fechas anteriores al 16 de enero del 2016. Documentos que obran en el expediente físico de la agraviada y que sí son parte de los que obran en el Archivo General de Urgencias Obstétricas, así como el sistema electrónico del nosocomio. No se desprende la existencia física de todos los ultrasonidos realizados por el personal médico, lo que genera incertidumbre de las anotaciones y o observaciones
realizadas por los médicos tratantes, vulnerando el derecho a la certeza jurídica, tal y como se confirma del informe rendido por el servidor público 11, en el que señaló que el equipo con el que se cuenta no tiene la modalidad de imprimir. La foja 15 del expediente clínico de la quejosa consta de un partograma, que es la representación gráfica de los valores de trabajo de parto, documento que no tiene firma y nombre del médico. Este registró la atención brindada durante el periodo comprendido entre las 16 horas y las 12 horas, las 12 de la noche, sin establecer el día, por lo cual no existe certeza de una debida supervisión médica durante el tiempo que permaneció la víctima 1 en el hospital. 3. Actuación irregular de las y los servidores públicos. Esta institución se abocó al estudio de los expedientes médicos de las víctimas, advirtiéndose de manera reiterada las siguientes irregularidades administrativas. A. No se revisa ni palpa actividad uterina. B. Falta de uniformidad de criterio en la determinación de las semanas de gestación. C. Ausencia de firma autógrafa electrónica o digital de quien efectúa la atención. D. Utilización de abreviaturas. E. Carencia de documentos imagenológicos, ultrasonidos. F. Atención por parte de residentes que son estudiantes y no forman parte del servicio público. G. Manejo de parto eutóxico, que es aquel que se desarrolla con toda normalidad por la vía natural y sin exigir intervención instrumental, contraponiéndose a la opinión médica del perito adscrito a este organismo, así como a la rendida por la Cruz Roja, quien señaló la necesidad de la pronta intervención quirúrgica. H. Falta de cumplimiento para la orden de un ecocardiograma a favor de la víctima 2, justificando la falta de equipo especializado, así como de un cardiólogo pediatra. El expediente de queja se acreditó que la víctima 1 acudió en más de 7 ocasiones al Hospital General con dolores vaginales, siendo valorada en la fase latente y activa de parto, diagnosticándosele la presencia y dilatación y borramiento. Sin embargo, no se le ingresó a efecto de proporcionarle la atención especializada necesaria, indicándole que se regresara ante la presencia de datos de alarma, pese a que existían diagnósticos desfavorables para su salud y la de su hija, al tener presencia de obesidad en el embarazo, además de que los servidores públicos 3 y 5 señalaron que la víctima 2 contaba con circular de cordón a cuello. En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes recomendaciones a Francisco Domínguez Servién, gobernador constitucional del Estado de Querétaro, para que instruya al secretario de Salud y en los casos aplicables al titular del órgano interno de control, a efecto de que: la primera, dar inicio al procedimiento de reparación de daño material e inmaterial causado a la víctima 1, que incluye el tratamiento psicológico. Segunda, dar continuidad al procedimiento administrativo en contra de los médicos señalados como responsables, a quienes, una vez garantizado el derecho a audiencia y para el caso de ser procedente, se aplique lo previsto en la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro respecto a las sanciones que esa normatividad establece. Tercera, dotar con suficiencia de equipos para la realización e impresión de resultados de ultrasonidos, así como para la realización de ecocardiogramas, además de la contratación de personal especializado en cardiología pediátrica. Cuarta, iniciar un programa permanente de capacitación en materia de derechos humanos, así como el cumplimiento de normas oficiales aplicables. Quinta, instruye al Procurador General de Justicia del Estado para que dé puntual seguimiento al trámite de la carpeta de investigación iniciada por el delito de responsabilidad profesional, coadyuvando a la pronta vinculación al proceso de quien resulta responsable. Se le solicita se envíe su respuesta sobre la aceptación de las recomendaciones que se formulan en un plazo no mayor a 15 días naturales, y toda vez que es la tercera recomendación emitida en contra del personal adscrito al Hospital General de San Juan del Río, Querétaro, por violentar los mismos derechos, se garantice de manera fehaciente la no repetición de actos similares. La falta de presentación de pruebas que acrediten su cumplimiento y los actos tendientes a ello dará lugar a que se interprete que la presente recomendación no fue aceptada, quedando esta Defensoría en libertad de hacer pública esta circunstancia. Este es un breve resumen de lo que aconteció a esta joven madre que lamentablemente hoy ya no tiene a su bebé por esta serie de circunstancias que, en términos de la defensa institucionalizada de derechos humanos, constituyen irregularidades administrativas que violan derechos humanos. Lo grave de la situación es que no es un caso, como lo hemos presentado, no es un caso aislado.
Ya van varias veces que se presentan y lamentablemente tenemos otros expedientes de queja en trámite respecto a este maltrato que en muchas partes del país, pero Querétaro no es la excepción, se sigue dando a mujeres que están embarazadas y a sus bebés. Por lo que yo les solicito respetuosamente, como lo he hecho siempre, que sean el amable conducto, ustedes reporteras y reporteros de distintos medios de información, para que den a conocer al público lo que algunas autoridades no están haciendo bien en detrimento de quienes son sus empleadores, que es el pueblo, que es la gente que merece un trato digno y sobre todo mujeres, niños, bebés que viven una situación de vulnerabilidad, porque no es justo que hoy tengamos que lamentar otra muerte de otra pequeñita en Querétaro cuando pudo haberse evitado. Y no es, como le repito, la primera que se recomienda aquí, y lo peor del caso es que en San Juan del Río han sido 3, por lo que hagan lo indispensable. Sé que hay notas muy importantes que pueden ustedes tratar, pero esto de los niños, de las niñas y el trato indigno a las mujeres ya es una constante en Querétaro y sí se tiene que decir abiertamente, que la sociedad sepa, y que si hay alguien de los aquí presentes, de las aquí presentes, o que sepan que se encuentra en una situación similar, que por favor lo hagan del conocimiento de este organismo público autónomo, que estamos para el servicio de la sociedad cuando la autoridad se exceda, omita o abuse. Yo quedo a su disposición por si alguno de ustedes tiene algún tipo de cuestionamiento, y en la medida de la información que tengo se los proporciono, y si no de lo siguiente se los puede dar orientación y quejas. Quiero hacer una precisión para no ser falta de respeto a la hora que se me hagan los cuestionamientos. Por respeto y en atención al pronunciamiento que hoy hago público, no haré ningún tipo de respuesta a preguntas que no sean relacionadas directamente con la recomendación. Estoy a su disposición. Doctor, ¿en qué periodo se emitieron estas 3 recomendaciones en San Juan del Río? Y también la primera recomendación la emitimos fue en el año 2013 y fue la número 7 del 2013. En el 2016 emitimos una en el mes de enero, la del 2013 fue en julio, la del 2016 fue en el mes de enero y ahora estamos emitiendo la tercera recomendación a ese hospital. El total de quejas que tenemos en este año son 2, iniciadas por violencia obstétrica. En estas quejas, ¿cuáles han sido las respuestas de las autoridades y quién fue la autoridad que ya respondió a las 2 recomendaciones anteriores? En este caso, como en todas las recomendaciones que hemos emitido al gobierno del Estado, las mismas son aceptadas, pero la aceptación de una recomendación no implica que la reparación del daño se haya hecho. Te puedo decir un caso emblemático, que es el de julio del 2013, que es el más lejano, que la víctima sigue sin que el Estado repare el daño, ni siquiera pagar el funeral de la bebé. Porque esta pequeñita, de nombre Amairani, fue víctima de estas irregularidades de carácter administrativo cuando su madre fue atendida y nació con una doble circular de cordón, y por la falta de pericia, de experiencia del joven estudiante que estudiaba, esto provocó una asfixia y un daño neurológico irreversible. Amairani vivió solamente 11 meses de vida, y digo solamente porque ella nació el 24 de enero de 2013 y muere el 24 de diciembre de 2013. Hasta el día de hoy, aún habiéndose aceptado la recomendación, el gobierno del Estado no repara el daño, no le paga a la víctima. La recomendación, su efecto sí es público, no es vinculatorio, pero es indispensable que el Estado asuma su responsabilidad, que en términos de la propia ley es objetiva y es directa, no nada más de quienes generaron esta conducta administrativa irregular, sino también el Estado por no prestar servicios de salud adecuados ni personal capacitado. Te puedo decir en ese caso también, como en estos otros, que nosotros solicitamos a las autoridades del gobierno del Estado se le dé seguimiento a los expedientes de una probable responsabilidad de carácter administrativo. En ese caso, como en todos, existe una absoluta impunidad, porque ni siquiera
los expedientes en materia administrativa, pero tampoco por lo que pudiera derivarse en una conducta probablemente constitutiva de delito. Quiero decirles, como ustedes han escuchado en las recomendaciones que he emitido, no pedimos que se inicie una carpeta de investigación porque los hechos ya están denunciados. No pedimos el inicio de un procedimiento administrativo de responsabilidad porque los hechos también están denunciados. También solicitamos una reparación material en base a una petición en una ley local, que es una ley de responsabilidad patrimonial del Estado, que ya se empezó a echar a andar. Si ustedes se dan cuenta, también escucharon por primera ocasión que hacemos alusión a una ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y es por primera vez porque esta ley es consecuencia de una ley general que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre del 2014 y que se replica en Querétaro, publicándose en la Sombra de Arteaga el pasado 3 de septiembre del 2015. En esta ley se prevé que los servidores públicos que están involucrados en este descuido, este maltrato, esta mala atención a un niño, a una niña, a un adolescente, pero en este caso es una niña, pueden ser objetos de sanciones económicas. Y estas sanciones económicas están previstas dentro de la propia ley y también lo estamos pidiendo. Por primera vez estamos haciendo alusión a esta ley y a este capítulo de sanciones. Entonces, para concluir, y porque es muy importante que todas ustedes y todos ustedes sepan, existe impunidad, sí existe impunidad. El aceptar una recomendación no cambia las cosas, pero ni las cambia porque sigue habiendo niños y niñas muertas y porque tampoco existen las sanciones correspondientes. Y desafortunadamente en este, como en otros casos de servidores públicos, nos encontramos con la repetición del acto, pero con la repetición de los nombres de aquellas personas, hombres y mujeres con un servicio público que lo siguen prestando desafortunadamente para la sociedad y en detrimento de los derechos humanos de la misma. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se ha identificado específicamente a servidores públicos que hayan estado involucrados en los 3 casos que se reportan? No te escuché bien. Que si se ha identificado servidores públicos en específico que hayan estado, digamos, involucrados en los 3 casos o 3 quejas que al se menos han que ubico, reportado. ahora que me preguntas, al menos en 2 recomendaciones sí. ¿Cuál es el cargo? ¿Se puede saber? Son médicos. Nosotros, aquí en esta defensoría, en cada uno de los casos, es tan humano la persona o las personas que vienen a quejarse como de quienes se quejan. Se tiene que garantizar un derecho de audiencia para que las partes manifiesten lo que a sus intereses convenga, como en este caso en su momento se hizo, y aún así se acreditaron las violaciones a derechos humanos de naturaleza administrativa, pero por lo que hace a un procedimiento administrativo y a una integración de una carpeta de investigación, tenemos que guardar sigilo respecto a los nombres de estos servidores públicos, porque tocará que rindan cuentas ante la autoridad administrativa y la autoridad ministerial, pero por eso no revelamos los nombres, pero son distintos nombres de servidores públicos de la Secretaría de Salud. Pues les agradezco mucho su presencia y por favor, les repito, les reitero y les agradeceré que lo hagan del conocimiento de toda la sociedad. Gracias, que tengan buena tarde.